Vamos a arrancar directamente este tema citando las Escrituras, porque allí está toda la revelación de la palabra de Dios. Y vamos a ver en Génesis capítulo 11, versículo 4, que ahí se nos habla del primer gran intento de establecer un gobierno mundial, un nuevo orden mundial. Ustedes van a escuchar muchas veces que esta frase es repetida por diferentes líderes mundiales, incluso líderes religiosos en Naciones Unidas, en diferentes contextos históricos. Es una frase relativamente moderna y por lo tanto no la vamos a encontrar de esta manera en la Biblia. En la Biblia no aparece la expresión nuevo orden mundial, pero sí la Biblia nos presenta que hubo muchos intentos de gobernar todo el mundo desde un poder centralizado. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué hubo varios intentos y siguen habiendo hasta el día de hoy? Porque obviamente es mucho más fácil engañar a todo el mundo si todo el mundo está bajo una jerarquía verticalista, bajo una jerarquía piramidal. Cuando nosotros establecemos un gobierno piramidal, cuanto más universal sea ese gobierno, mucho más fácil es bajar las ideas erradas acerca de Dios y engañar a gran cantidad de personas. Esto ha pasado muchas veces. Imperios que eran mayoritariamente paganos se han perdido. Millares de personas se han perdido sin Cristo porque la religión se obligaba a través del Estado, a través del gobierno. Por lo cual para Satanás siempre un gobierno mundial que obviamente dicte las cuestiones espirituales y las cuestiones religiosas junto con las cuestiones civiles. Si Satanás logra establecer un gobierno mundial verticalista por el cual él pueda establecer una religión oficial y cuantas más personas estén bajo ese gobierno, para él obviamente mucho mejor, porque la gente pierde su capacidad de elección, su capacidad de servir a Dios, porque ahora está coaccionado obviamente por un gobierno civil que le obliga a practicar una religión. Entonces, tenemos el primer intento en Génesis 11:4, donde se nos habla acerca de la Torre de Babel. La Biblia nos habla que después del diluvio, en particular uno de sus descendientes, descendiente de Cam, que era llamado Nimrod, el primer gran poderoso sobre la tierra, en otras palabras, el primer gobernante, el primer autoproclamado rey, a través de la fuerza se estableció como gobernante, ofreciendo protección a sus súbditos al ser un fiero guerrero y cazador y tener un poder físico para subyugar a sus enemigos, podía ofrecerle protección a sus súbditos y por eso se ganó la confianza de millares y estableció el primer gran imperio, o el intento por lo menos del primer gran imperio mundial, que fue la Torre de Babel. Dice Génesis 11:4, dijeron, venid, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este episodio, este intento de un gobierno mundial, ya inmediatamente después del diluvio, nos muestra que todo intento de establecer un gobierno mundial es un acto de rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque había pasado el diluvio, ellos dijeron, bueno, no queremos estar más bajo la amenaza de un nuevo cataclismo, así que vamos a hacer una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Por qué querían hacer una ciudad con una torre que llegara al cielo? Para poder sobrevivir a una posible futura inundación. Y cuando Dios les había dicho a Noé y a su familia, espárzanse sobre la faz de la tierra, multiplíquense y espárzanse, los hombres dijeron, no nos vamos a esparcir, nos vamos a juntar todos en una gran ciudad, vamos a establecer un imperio. Y por las dudas de que Dios quiera intervenir nuevamente con un diluvio, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Dios intervino sí, pero no con un diluvio, y confundió las lenguas. Hasta ese momento solamente había una sola lengua en toda la tierra. Dios confundió las lenguas y de ahí vienen todos los lenguajes que existen hasta el día de hoy. Lo que hizo Dios fue forzarlos a esparcirse sobre la faz de la tierra para que no se estableciera un gobierno mundial. Babel fue el primer intento de un gobierno mundial y fue obstruido por Dios. Por eso tenemos la idea, digamos, el icono de una torre inconclusa, de una torre que no fue terminada, una torre que quedó por la mitad porque fueron esparcidos. Esa torre era un símbolo de la rebelión contra Dios. Y de esa torre de Babel, obviamente siguieron muchos ejemplos. Todos los grandes imperios tenían sus torres. Por ejemplo, en Egipto podemos ver las grandes pirámides. En Babilonia podemos ver los grandes sigurat, que eran también pirámides escalonadas. En los imperios mesoamericanos también tenemos torres que intentan elevar al ser humano en rebelión contra Dios. Todas esas torres, todas esas pirámides, todos esos monumentos eran monumentos que hacían los hombres para sus dioses, que eran dioses que complacían los apetitos del hombre.
¿sí? Todos los imperios mundiales eran actos de rebelión contra Dios. Pero la Biblia nos dice que iba a haber una sucesión de imperios mundiales que vamos a ver a continuación. Antes de continuar, quisiera aclarar que el método de interpretación bíblico que nosotros utilizamos aquí es el que la Biblia enseña, que es un método historicista. ¿Qué significa un método historicista? Que nos basamos en la historia, porque todas las profecías bíblicas tienen un cumplimiento histórico. Muchas veces los teólogos modernos en muchas religiones, como en las religiones protestantes, incluso en la religión católica, enseñan a cubrir de misterio con un manto de oscuridad el cumplimiento de las profecías. O en un futuro distante, o en un pasado muy distante también, todas las profecías de Daniel y Apocalipsis quedan encerradas en misterio, sin un cumplimiento claro y específico. Pero el método historicista lo que hace es basarse en los imperios que la Biblia menciona para ubicar los hechos proféticos. Por ejemplo, si la Biblia menciona al imperio de Babilonia, al imperio de Medo-Persia, de Grecia y de Roma, evidentemente tenemos un marco histórico. No podemos irnos más atrás, no podemos irnos más adelante, tenemos un marco histórico. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Jesús murió durante el Imperio Romano. Eso es un marco histórico. Y las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la venida del Mesías lo ubican dentro del marco histórico del Imperio Romano. Si hubo falsos mesías antes del Imperio Romano y hubo falsos mesías después del Imperio Romano, sabemos que son falsos mesías justamente porque no están dentro del marco histórico que la profecía establece. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Lo que vamos a ver a continuación y la interpretación que vamos a ver a continuación están enmarcadas en un contexto histórico establecido por la misma Biblia. La Biblia es la que establece el marco histórico, por eso nuestro método de interpretación es historicista. Vamos a respetar esos parámetros para la interpretación que vamos a dar a los símbolos de las profecías que vamos a leer a continuación. Tenemos que decir que las escrituras establecen una sucesión de imperios mundiales, y esto lo podemos ver claramente en Daniel 2, Daniel 7, en Daniel 8, pero vamos a centrarnos en algunos versículos de Daniel capítulo 2, versículo 37 al 40, donde Daniel le interpreta el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de una gran estatua, de una gran figura, una imagen, que estaba compuesta por la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, una mezcla de barro cocido, de alfarero y hierro. Y luego durante esta visión aparece una piedra que cae sobre los pies de esa estatua y desmenuza todos los metales y toda la imagen. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor no pudo ser interpretado por sus sirvientes, pero uno de los cautivos que estaba allí, que era hebreo, era el profeta Daniel, pudo dar una interpretación al rey Nabucodonosor. Y fíjense ustedes lo que Daniel le dice. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el señorío sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjense, Daniel dice que Babilonia era la cabeza de oro de la estatua, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Esta profecía, ustedes lo pueden buscar si quieren en internet, pueden googlearlo, pueden preguntarle a ChatGPT, pueden hacer lo que ustedes quieran, búsquenlo y todo el mundo va a estar de acuerdo. No es una interpretación privada, es un hecho histórico que se ha cumplido, de que esta profecía se ha cumplido con los 4 grandes imperios mundiales que han establecido su dominio sobre, no todo el mundo, pero la mayoría del mundo civilizado por lo menos. Tanto Babilonia como Medo-Persia, como Grecia y Roma han establecido su gobierno, su dominio durante mucho tiempo y han establecido, aparte de su gobierno civil, han introducido sus religiones, su paganismo. Esto es lo que la Biblia llama el continuo, ¿sí? El continuo del paganismo que ha moldeado toda la historia antigua. Si ustedes van a estudiar historia, incluso van a ver que se habla de edades, la edad del hierro, la edad del bronce, la edad del oro, aunque no son estrictamente iguales que lo que presenta la Biblia, se manejan esos términos porque evidentemente eran los metales que predominaban en esos tiempos. Hubo una época en que las espadas eran de bronce porque lo único que ellos podían fundir en ese momento era un material más maleable, más blando, ¿no? Pero cuando los imperios se hacían más fuertes y requerían más dominio militar, se empezó a fundir el hierro
hierro, y esa es la época del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano es ese gran imperio de hierro que desmenuzaba todo. De hecho, fue en la época del Imperio Romano en que murió Cristo. Todo eso lo especificaba la profecía. Pero básicamente lo que quiero destacar aquí, lo que quiero dejar sentado aquí, es que la Biblia predijo mucho tiempo antes de que sucediera que iban a haber 4 grandes imperios mundiales. Cuando Daniel escribió esto ya estaba el imperio babilónico, porque Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Pero después iba a venir el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y ahí se terminarían los grandes imperios mundiales. Un poder que no tenía comparación con los imperios mundiales. Iba a ser un poder político-religioso, pero de corte cristiano. Esto es muy importante porque todas las profecías declaran que este poder iba a ser diferente a los anteriores. Si bien los 4 imperios mundiales son el continuo del paganismo, el siguiente poder que iba a surgir era la abominación desoladora. Algo totalmente diferente y, aunque ustedes no lo quieran creer, peor que los anteriores. Porque profesaría servir a Dios, pero iría totalmente contra Dios, contra Cristo, anticristo. Esto es lo que iba a surgir después de la caída de los 4 imperios mundiales, y esto está profetizado en Daniel capítulo 7, por ejemplo, que es una profecía paralela a la de Daniel capítulo 2, y también en Daniel capítulo 8, pero voy a leer algunos versículos de Apocalipsis, porque también aparece este poder en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 13, versículo 7, aparece este poder perseguidor que iba a surgir después del imperio romano, y dice así: le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, también le fue dada potestad sobre toda tribu y lengua y nación. ¿Cuándo fue que se cumplió esta profecía? Y esto lo tenemos en datos históricos, no podemos escapar a esto. Este poder que aparece en Daniel 7 como el cuerno pequeño, que aparece en Daniel 8 también como el cuerno pequeño, que aparece en Apocalipsis 13 como la bestia que surge del mar, y todo esto lo sabemos porque hay una armonía histórica en todas estas profecías. Este poder tiene su cumplimiento histórico en la aparición del poder político religioso conocido como el papado o como la Iglesia Católica. El poder papal, y esto se puede verificar, ustedes pueden buscar en Google si quieren. Busquen por ejemplo al Papa Bonifacio III. En el año 606 después de Cristo, el Papa Bonifacio III fue declarado cabeza universal de todas las iglesias por el emperador Focas. Con esto el papado se proclamó como autoridad espiritual universal. Pueden buscar este dato acerca del Papa Bonifacio III y van a ver que él fue declarado cabeza universal de todas las iglesias, y esto pasó poco tiempo después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Cuando se terminó el continuo de los imperios mundiales del paganismo, surgió la abominación desoladora, que iba a ser un poder que iba a durar hasta la segunda venida de Cristo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿existe todavía el papado? Claro que existe. Si quieren también pueden buscar en Google al Papa Gregorio VII. Él declaró en su encíclica Dictatus Papae que el Papa tenía poder de deponer reyes y príncipes y que todos los gobiernos debían someterse a él. Así la Iglesia de Roma reclamó dominio no solo espiritual sino también político sobre las naciones. El papado, a diferencia de todos los imperios mundiales anteriores, incluso a diferencia del Imperio Romano, que fue el que le cedió la autoridad, el que le dejó el trono, recuerden que el título sumo pontífice es un título que usaban los emperadores romanos. El papado, a diferencia de esos imperios mundiales, ahora es una especie de gobierno espiritual y temporal. No solamente se declara ser la cabeza universal de todas las iglesias de Cristo, sino que también se declara con la autoridad de deponer reyes, o sea, con un poder temporal. Y esto evidentemente lo ejerció durante toda la historia y hasta el día de hoy sigue siendo un poder que tiene gran influencia en los reyes de la tierra. Pero volviendo un poquito a Daniel capítulo 2, versículos 41 al 43, quiero hacer mención acerca de los pies de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Cuando se da la interpretación de los pies de la estatua, que eran en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, y allí podemos ver claramente que después de la caída del Imperio Romano, que son las piernas de la estatua de hierro, iba a haber una mezcla, pero una continuidad de alguna manera de Roma, que es la iglesia de Roma, ese hierro mezclado con el barro, ese hierro pertenece a Roma, por lo tanto tiene que ver con el papado. Se declara algo en esta profecía de que no iba a haber un gobierno mundial como tal unificado 100%. Dice Daniel, en Daniel 2, 41 al 43, lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de barro alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro del
del lodo, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y en cuanto al hierro mezclado con el barro del lodo, se mezclarán como simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Según esta profecía, después de Roma no habría una unión total y duradera. Habrá alianzas, tratados, confederaciones, pero no formarán un orden mundial unificado en plenitud. Evidentemente iba a haber un poder político religioso, que es el papado, que iba a tener gran influencia sobre toda la tierra, sobre todos los reyes, inclusive sobre la cristiandad, pero nunca más se iban a poder unir como un solo imperio. ¿Hubo intentos históricos? Claro que sí, hubo intentos históricos de unificar Europa, alianzas entre los reyes, entre los hijos de los reyes, para que haya un nuevo imperio. Sin embargo, eso nunca volvió a suceder. Ahora, hasta aquí hemos visto cosas del pasado, hemos visto cosas que se han cumplido ya hace siglos, muchas de ellas, pero vamos a venir a la actualidad, vamos a venir a lo que realmente nos importa a nosotros, el gobierno mundial, el nuevo orden mundial en la actualidad. Según Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, y lo que voy a leer ahora todavía no se ha cumplido, es lo que va a hacer la bestia, lo que va a hacer este poder perseguidor, este poder que se opone a Dios, que surgió después de la caída del Imperio Romano, que es el papado. En Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta profecía, que todavía no se ha cumplido, que todavía está en el futuro, nos dice que este poder antagonista a Dios, que se opone a Dios, se opone a Cristo, es anticristo. Si bien profesa ser un poder cristiano, también profesa tener el poder sobre los reyes de la tierra, ser la cabeza espiritual de todas las iglesias. Este poder iba a obligar, con la ayuda del Estado, a todos los habitantes de la tierra a que reciban la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tuviera la marca de la bestia. Esta profecía todavía no se ha cumplido. Esta profecía la tenemos por delante, y este es el gran llamado de atención que obviamente queremos hacer a través de este programa, porque este poder perseguidor sigue existiendo y tiene cada vez más poder hasta nuestros días y tiene cada vez más influencia. Aunque surgió a la caída del Imperio Romano por allá por el siglo IV y en el 538 después de Cristo, hasta el día de hoy sigue teniendo poder e influencia. Aunque tiene menos que lo que tenía en la Edad Media, la profecía bíblica nos dice que aunque recibió una herida mortal, esa herida mortal será sanada y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Y estamos viendo el cumplimiento de esa profecía en nuestros días. Toda la tierra se está maravillando en pos de la bestia. Y adivinen qué, es justamente este poder, es justamente esta autoridad política y religiosa a nivel mundial la que está demandando un gobierno mundial en nuestros días. Antes de entrar en las declaraciones que para mi forma de ver son las más importantes de este programa, más allá del texto bíblico, quiero llamar la atención sobre un detalle de color quisiéramos decir, pero que en realidad es un detalle importante, que es lo que ustedes pueden ver en un billete de $1. Ustedes saben que el dólar es la moneda más importante después del euro, porque el euro vale un poco más, pero es la moneda más importante en la cual ahorran casi todos los gobiernos del mundo, hasta incluso gobiernos comunistas o gobiernos de izquierda u opositores al gobierno de los Estados Unidos ahorran en dólares, como por ejemplo el gobierno chino tiene una reserva de ahorros en dólares físicos, una de las más grandes del mundo. Todo el mundo ahorra en dólares porque es la moneda con la que se establecen los estándares y los precios. Evidentemente es la moneda de la potencia más importante del mundo y en su billete de $1, sí que es la unidad básica monetaria del dólar, ustedes pueden apreciar una interesante imagen con una interesante inscripción. Ustedes van a ver allí, si tienen la posibilidad de verlo, si no lo buscan en Google, una imagen particular de una pirámide. Y voy a hacer referencia a lo que hablamos al principio. Una imagen particular de una pirámide, pero una pirámide que está inconclusa, que no fue terminada, que fue interrumpida, como lo que hablamos de la Torre de Babel. Esa pirámide aparece en la cúspide el ojo que todo lo ve, que representa al dios de la masonería, al dios de los Illuminati, al dios de los jesuitas, al dios de todos los que practican todo tipo de ocultismo, que es el mismo Lucifer, pero
con un par de frases allí en latín. La frase más importante es Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden mundial o nuevo orden de los siglos, pero que en realidad significa exactamente lo mismo, porque siglo y mundo a veces son palabras intercambiables en el latín. Nuevo orden mundial, con la pirámide inconclusa, y otra frase más en latín que dice Annuis Coeptis, que significa nuestra obra será prosperada o nuestra obra será terminada. Obviamente esto es una referencia clara a la Torre de Babel, que fue interrumpida al primer intento del gobierno mundial, pero que en este tiempo final los ocultistas, los espiritistas, los que están en contra de Dios dicen: ahora sí vamos a tener un gobierno mundial, ahora sí nuestra obra será prosperada y nuestra obra será terminada. Esto llama mucho la atención porque vemos que es la unidad monetaria de los Estados Unidos de América, un país de origen protestante, que lamentablemente la mayoría de los protestantes está en una gran apostasía, volviendo a Roma, volviendo a la Iglesia Católica a través de movimientos ecuménicos, a través de tratados, para establecer también un gobierno mundial político y religioso, dándole poder, dándole influencia a Roma, que había perdido su poder y su influencia en la época de la Revolución Francesa, pero que hoy la está recuperando. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el idioma oficial de los Estados Unidos de América? Es el latín, ¿verdad que no? El idioma oficial de los Estados Unidos de América es el inglés. De hecho, todo aquel que quiera hacerse ciudadano norteamericano tiene que saber mínimamente hablar en inglés. Esto es algo muy interesante, algo muy importante. Si ustedes buscan en internet ¿cuál es el único estado moderno que conserva el latín como lengua oficial? Búsquenlo, verifíquenlo. El único estado moderno que usa el latín como lengua oficial es el Estado del Vaticano. El Vaticano es un país, es un estado, es un cuerno, porque en la Biblia aparecen los cuernos como estados, como gobiernos. Es un cuerno que es pequeño. El Estado del Vaticano es muy pequeño, tal es así que está dentro de otro estado, que es el Estado italiano. En el Estado italiano hay un gobierno, un estado, una provincia que es Roma, y dentro de Roma está el Estado del Vaticano. Sin embargo, este cuerno pequeño tiene gran influencia sobre todas las naciones de la tierra, y es el único estado que tiene como lengua oficial el latín. Novus Ordo Seclorum es una proclamación que viene del latín, que significa el nuevo orden mundial, y que lo reclama el papado, que lo reclama Roma, porque Roma es la que habla en latín. Cuando hablo de Roma no hablo del viejo imperio romano, sino que hablo de la Roma papal. Entonces esto es algo muy interesante. Ahora, no me crean a mí, esto no es una interpretación privada, ustedes pueden verificarlo. Yo les voy a dar algunas declaraciones oficiales que hicieron algunos de los papas últimos que estuvieron reinando desde Roma con respecto al nuevo orden mundial. Voy a leerles algunas noticias que salieron hace algunos años. Por ejemplo, Juan Pablo II, él habló, y lo voy a leer literal para que ustedes lo reciban literalmente como fue publicado. El Papa llamó a formar un nuevo orden mundial para asegurar la paz y promover el progreso. Reclamó un mayor compromiso hacia los derechos humanos. Esto fue dicho por el Papa en diciembre del año 2002. O sea, el Papa Juan Pablo II pidiendo formar un nuevo orden mundial, para que vean que no es una interpretación simplemente que yo hago de quién es el Papa, de que es el que va a formar el nuevo orden mundial y el que está llamando a gobernar el mundo. Por ejemplo, Benedicto XVI, el 25 de diciembre puntualmente del año 2005 fue publicado esto, también en un medio de comunicación. Dice así la noticia: el Papa pide un nuevo orden mundial basado en las relaciones económicas justas. El Papa Benedicto XVI pronunció este domingo el primer mensaje de Navidad de su pontificado, en el que pidió la construcción de un nuevo orden mundial basado en relaciones éticas y económicas justas y exhortó a los pueblos de Latinoamérica a vivir en paz y concordia. Vemos al Papa Juan Pablo II pidiendo un nuevo orden mundial, vemos a Benedicto XVI pidiendo un nuevo orden mundial, y fíjense que siempre va a ser basado en un orden económico justo. ¿Por qué un orden económico? Nosotros leímos recién en Apocalipsis 13 que la bestia no va a permitir que nadie compre o venda si no tiene su marca en la frente o en la mano. Para que haya un nuevo orden mundial que pueda obligar a la gente a adorar a la bestia, tiene que poder regularse la economía. Por eso el nuevo orden mundial que piden los papas es un nuevo orden mundial económico, para poder permitir o no permitir que la gente compre y venda. Y no es de extrañar de que la frase nuevo orden mundial la vemos en la unidad básica monetaria de los Estados Unidos, que es el billete del dólar. Esto tiene que ver con la economía. Otra noticia también de Benedicto XVI.
Esto fue publicado en el 2011, 24 de octubre de 2011 por ABC, y dice así: el Vaticano propone crear una autoridad pública mundial. Fíjense qué interesante. ¿Qué quieren ellos? Una autoridad pública mundial para controlar el sistema financiero. Invita a abrir un proceso constituyente a partir del sistema de Naciones Unidas. Ante la catástrofe causada por la excesiva desregulación de los mercados financieros y la imposibilidad de resolver a nivel nacional, el Vaticano renovó esta mañana la propuesta de autoridad política mundial formulada por Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate del 2009, pero añadiendo un ambicioso proyecto constituyente para llegar a crear un gobierno mundial tomando como punto de referencia el sistema de Naciones Unidas. Esto es tremendo, o sea, lo que básicamente está pidiendo o estaba pidiendo el Papa Benedicto XVI era una autoridad pública mundial que regule la economía a nivel mundial, básicamente que pueda decidir quién puede comprar y vender y quién no. Francisco I también pidió un nuevo orden mundial. Esto fue publicado en el diario.es el 4 de octubre del 2020 y dice así: Francisco arremete contra el dogma de fe neoliberal y proclama un nuevo orden mundial para el mundo post-pandemia. El Papa reclama en su nueva encíclica la memoria histórica frente a las dictaduras y condena con dureza el terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que dice el Papa? El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. O sea, el Papa Francisco estaba contra el libre mercado, él quiere regular la economía, él quiere regular quién puede comprar y vender, él quiere tener autoridad sobre la economía de las naciones y quiere establecer un nuevo orden mundial económico. El Papa Francisco decreta en su última encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, la tercera de su pontificado, el final del neoliberalismo, que tilda del pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Cuando escuchamos que el Papa Francisco ataca el neoliberalismo, la palabra neoliberalismo es una palabra despectiva, acuñada por los enemigos de la libertad económica, que trata de poner, bueno, así como se usa la palabra neonazi, ¿no?, con una connotación despectiva o negativa, quiere hablar como el liberalismo algo malo y el neoliberalismo que resurge lo malo, que resurge algo que es contrario a lo bueno, es lo que trata de establecer el Papa, pero liberalismo básicamente significa libertad económica, o sea que yo puedo comprar y vender lo que a mí me plazca sin pedirle permiso a nadie. Pero el Papa dice no, eso no es bueno, debería regularse la economía. El liberalismo no es bueno, lo que debería haber es un control mundial de la economía, lo que debería haber es una autoridad pública mundial que diga quién puede comprar y vender y quién no puede comprar y vender. Qué interesante es todo esto, ¿se está cumpliendo la profecía o no se está cumpliendo? Claro que sí, el nuevo orden mundial viene de Roma. Preparémonos porque el nuevo orden mundial ya está prácticamente aquí. Ahora, Francisco I no fue el último papa en hablar del nuevo orden mundial. El 23 de agosto del 2025, Vatican News publica este artículo que dice así: la primera audiencia del Papa León XIV de este sábado 23 de agosto fue con los participantes de la 16ª reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos con el lema, fíjense el lema, el nuevo orden mundial, la política de las grandes potencias, los dominios corporativos y el futuro del florecimiento humano. ¿Cuál es el lema de esta reunión de legisladores católicos? O sea, voy a ponerlo en palabras criollas para que se entienda. En todo el mundo, en todos los países del mundo, hay legisladores que son de religión católica y que tienen un voto de obediencia y una lealtad primaria al Estado del Vaticano que a sus propios países. Se reúnen junto con León XIV y León XIV les dice que el lema de esta reunión es crear un nuevo orden mundial. El pontífice les instó a convertirse en constructores de puentes entre la llamada ciudad del hombre y la ciudad de Dios, retomando las enseñanzas de San Agustín de Hipona como guía frente a los retos actuales. El Papa León XIV instando a legisladores de todas partes del mundo a que promuevan el nuevo orden mundial basado en la creencia católica. Esto es noticia fresca, esto es noticia de ahora. Tremendo, hermanos, lo que estamos leyendo. No solamente
Juan Pablo II, no solamente Benedicto XVI, no solamente Francisco I, sino que también León XIV, todos ellos llaman a crear un nuevo orden mundial económico. Todos ellos quieren ver restablecido el poder de la Iglesia Católica a nivel mundial y controlar la economía y dictar quién puede comprar y quién no puede comprar, quién puede vender y quién no puede vender. ¿Quiénes van a ser los que puedan comprar y vender en el nuevo orden mundial? Los que adoren a la bestia y a su imagen. Así de sencillo. Ahora que sabemos de qué va el nuevo orden mundial en nuestros días, no ya solamente en la historia, no los imperios antiguos, sino el nuevo orden mundial que se está conformando frente a nuestros ojos, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que aprender a no esperar las cosas del mundo, sino a poner nuestra vista en las cosas de arriba, en el reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora como cristianos que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar, y probablemente muchos de los que están escuchando este programa ahora van a enfrentar las escenas finales de la profecía cuando se cumplan estas palabras de Apocalipsis que dice que nadie va a poder comprar ni vender sino los que tengan la marca de la bestia? Identificada la bestia, identificado cuál es este poder, tenemos que tener nuestra mente abierta para recibir de la palabra de Dios y no ser controlados por este poder antagonista a Dios. Quiero poner sobre la mesa algunas de las promesas bíblicas de que el reino final, el reino que Dios va a establecer, va a ser dado a aquellos que venzan a la bestia y a su imagen, a aquellos que se mantengan firmes del lado de Dios y que no reciban la marca de la bestia en este tiempo final, que puedan ser adoradores del Dios verdadero y que no se sometan a un sistema político y religioso que impone una adoración forzada a cualquier cosa que no sea Dios. Daniel 7, versículo 27, volvemos a las profecías del Antiguo Testamento, nos habla acerca del final de la historia de la humanidad. Dice, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Nosotros tenemos que aspirar a ser parte de ese pueblo de los santos del Altísimo para recibir el reino restaurado, el reino de Dios, cuyo reino es un reino eterno, nos dice la Biblia, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Después de esta imagen de Daniel capítulo 2, que tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, etcétera, todos estos reinos, había una piedra que golpeaba sobre los pies de la estatua y destruía todos los demás imperios. Esa piedra era el reino de Dios que iba a ser dado al pueblo de Dios. Dios va a instaurar su reino, pero no va a ser un reino humano, no va a ser basado sobre estos reinos de la tierra, sino que va a ser un reino eterno establecido por Cristo en su segunda venida. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que poner nuestra vista en ese reino. Ese es el gobierno mundial que va a ser el gobierno de Dios, que va a ser para siempre. Todos los demás intentos humanos van a ser frustrados por Dios, como lo fue la Torre de Babel. Fíjense lo que dice Mateo 25:34. Jesús, cuando venga en su segunda venida, le dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros como cristianos no esperamos un reino humano, no esperamos un gobierno mundial dirigido por las iglesias, ya sea la iglesia católica o las iglesias protestantes. Nosotros esperamos el reino de Dios que va a venir del cielo con Jesucristo en las nubes de los cielos. No podemos poner nuestra esperanza en los reinos terrenales, y este es el gran problema de las iglesias protestantes que han puesto su esperanza en los reinos terrenales. Piensan que Donald Trump o que cualquier presidente va a proteger la iglesia y les va a dar poder a la iglesia, y lo único que están haciendo es hacer una imagen de la bestia. Lo único que están haciendo es copiar la manera en que la iglesia católica impuso su autoridad en el viejo mundo, uniendo la iglesia y el Estado. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo verdadera, no pretende ningún favor del Estado. La iglesia verdadera cree en la separación de iglesia y Estado, y el único esposo de la iglesia verdadera es Cristo. Ninguno de los reyes de la tierra es esposo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene un solo esposo, que es Jesús. Y es Jesús quien va a establecer el verdadero gobierno mundial que esperamos nosotros los cristianos. El verdadero reino de Dios va a ser establecido como dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No en esta tierra, no con este cielo, no con este sistema humano, sino que va a ser todo renovado en la segunda venida de Cristo. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue,
y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos, siendo su Dios. Este es el reino de Dios prometido en la Biblia para todos aquellos que esperan en Dios. Mientras que las iglesias protestantes, muchas de ellas, apoyan al sionismo de Israel y apoyan la creación de un nuevo tabernáculo, de un nuevo templo terrenal en Jerusalén, y hay hasta proyectos y donativos que van para Jerusalén para establecer y fortalecer el Estado de Israel y establecer un gobierno terrenal con un templo terrenal. La Biblia nos dice que el templo de Dios va a descender del cielo. Esto va a pasar al fin de los 1000 años. Esto es 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Ese es el reino de Dios en la tierra que esperan los verdaderos hijos de Dios. No tenemos nuestra vista puesta en un gobernante terrenal, sino en Cristo, nuestro Señor, que va a gobernar después de los 1000 años. Pero ¿por qué las iglesias apóstatas esperan un gobierno terrenal? ¿Por qué la Iglesia Católica quiere establecer una especie de gobierno de Dios en la tierra y las iglesias protestantes también parecen querer establecer un gobierno de Dios en la tierra? Porque evidentemente aman el mundo. No quieren la restauración de todas las cosas. Rechazan la segunda venida de Cristo como la promesa del reino de Dios. Y el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2:15 al 17, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo es, a saber, las concupiscencias de la carne y las concupiscencias de los ojos y la soberbia de la vida, las cuales no son del Padre, sino son del mundo. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero destacar esta frase, ¿no?, de que el mundo pasa, de que el mundo se va a terminar, todos los reinos de la tierra van a caer, y lo único que va a permanecer es el verdadero reino de Dios. Y Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Hermanos, el nuevo orden mundial es mucho más que el gobierno del anticristo, es mucho más que el gobierno de la bestia, es mucho más que los reinos paganos o que los reinos que quieren establecer los espiritistas con su Novus Ordo Seclorum. Es mucho más que eso. El nuevo orden mundial es el amor al mundo, es el amor a las cosas de abajo. El pueblo de Dios es llamado a mirar hacia arriba, a abandonar las cosas del mundo y esperar el verdadero reino de Dios que va a ser establecido con la segunda venida de Cristo. Así que habrán intentos humanos, habrán esfuerzos colectivos de las iglesias cristianas en unión con la Iglesia Católica, en unión con los gobiernos del mundo para establecer un solo gobierno, con un solo líder que va a ser el Papa, con una sola religión que va a ser la religión falsamente llamada cristiana, la religión de los hombres, pero hay un reino de Dios que es el verdadero, el cual esperan todos los hijos de Dios. Y yo quiero hacer el llamado a todos aquellos que escuchan este programa, que puedan entregar su vida a Dios. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Ustedes van a ver una tras otra las profecías cumpliéndose y acomodándose el escenario para el drama final. ¿De qué lado vamos a estar nosotros en ese drama final? ¿Vamos a estar con la religión oficial establecida por el mundo o vamos a seguir la religión de la Biblia, la única verdadera autoridad para el cristiano, la palabra de Dios? ¿Vamos a seguir las costumbres del mundo o vamos a decidirnos por los mandamientos de Dios? ¿Vamos a poner nuestra esperanza en los gobernantes humanos o vamos a poner nuestra esperanza en la restauración de todas las cosas que va a ser con la segunda venida de Cristo? Ese es mi llamado para cada uno de ustedes en el Señor. A través de este programa queremos llamarles a volver al Señor, a buscar al Señor de todo corazón, a confesar sus pecados delante del Señor para recibir un nuevo corazón. Si alguno de ustedes que está escuchando este programa no ha entregado su vida al Señor, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la decisión. Tú puedes hoy entregar tu vida al Señor, entregar tu corazón a Dios para que el reino de Dios pueda vivir en ti. El reino de Dios es Jesucristo. Jesús es el Rey de ese reino que va a ser establecido. Si recibes a Jesucristo como Salvador personal en tu vida el día de hoy, Él va a colmar tu corazón de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él va a perdonar todos tus pecados, te va a dar paz en el corazón y pase lo que pase en el futuro, tú vas a estar confiado de que el bien va a triunfar sobre el mal. Tú vas a estar del lado correcto y vas a tener la paz de Cristo. Ese es mi llamado, esa es mi oración el día de hoy. Me despido hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.